Hola, hola, ¿qué tal amigos, compañeros, alumnos, estrategos? Bienvenidos a este podcast de Escritorio Internacional. Mi nombre es Ludwig Hense. Bienvenidos a este espacio de Escritorio Internacional en donde nos quedamos después de la clase a platicar qué está pasando en el mundo con un lenguaje post-académico, ¿no? Decimos así, sin el rigor de la academia. Explicamos en términos muy sencillos qué es lo que está pasando para que nos entiendan quienes son expertos en la materia, quienes están enfocados en el estudio de las relaciones internacionales, de la geopolítica, de la historia, de las ciencias sociales en general, y quienes están tratando de entender qué es lo que pasa en esta especie de telenovela que estamos viendo todos los días, que suceden cosas muy importantes y muy trascendentales desde hace ya unos años en la época, al presente. Estamos viendo todos los días cómo van cambiando las cosas, la configuración del mundo, de la normalidad. Y estamos viendo ante nuestros ojos cómo se está definiendo el mundo para las próximas generaciones. Entonces entenderlo es urgente y pues es importantísimo, y para eso tenemos este espacio. Y entonces los invito precisamente a que ustedes nos sigan primero por las redes sociales, en Escritorio Internacional, en las redes sociales, en las principales redes sociales. Por ahí andamos compartiendo material que precisamente estamos ayudando, ¿no? Estamos buscando la manera de poder entender al mundo con diferentes actores o diferentes temas y de diferentes formatos. Entonces ahí dale like, síguenos por las redes sociales, y también te invito a que nos preguntes, a que comentes en las diferentes redes sociales cuáles son los temas más importantes o los temas que quieran entender que estén sucediendo en el presente, para que podamos irlos mezclando, irlos conectando con las explicaciones que estamos dando eventualmente en este espacio Escritorio Internacional. Y bueno, vamos a revisar el día de hoy un tema que pues es muy importante. Mucha gente lo ha ido observando como si fuera un tema muy cultural, muy de la farándula, pero el caso de Jeffrey Epstein, que hemos estado viendo ya en muchos medios de comunicación y que hemos estado viendo cómo ha ido creciendo a lo largo del tiempo, ha estado trastocando algunas esferas del poder político, ya no nada más, digamos, de la farándula o de la gente famosa, sino que las estructuras de poder en ese sentido se han estado permitiendo ver, o sea, hemos estado pudiendo ver cómo es que una élite ha ido manejando ciertos elementos que tienen que ver ya con la justicia y con algunos elementos importantes de la política, con Donald Trump. Entonces vamos a hacer todas las conexiones necesarias para poder entender en general qué es lo que pasa con este caso de Jeffrey Epstein, las conexiones con Israel, las conexiones con el Mossad, las conexiones con la gente de la farándula, con Donald Trump y con gente de los republicanos y los demócratas en Estados Unidos que están actualmente en funciones políticas, y algunos otros miembros de élites de otros países que también están involucrados. Entonces vamos a platicar de qué se trata todo este caso de Jeffrey Epstein. Bienvenidos. Bienvenidos al podcast de Escritorio Internacional. Un espacio después de clases donde platicamos sobre los acontecimientos más importantes para entender lo que pasa en el mundo. Mi nombre es Ludwig Hense, estudiante, profesor e investigador, especialista en relaciones internacionales, y te doy la bienvenida a este podcast de Escritorio Internacional. Bueno, decimos que no hay cortes, ¿no? En este espacio no hay cortes, estamos platicando tranquilos, como diríamos en México, aquí con nuestro cafecito. Y bueno, después de la clase hemos estado hemos estado recolectando algunos puntos, ¿no? De este caso, porque ha ido creciendo. Hicimos obviamente una referencia a nivel de línea de tiempo, ¿no? Cronológica, y después fuimos conectando los puntos para poder entender de qué se trata, porque ha ido pues mutando un poco, ¿no? Y hay muchas cosas que tienen que ver con este caso en particular. O sea, y este caso tiene, pues, como conexiones con respecto a la política exterior de Estados Unidos. Tiene que ver con el hecho de que Donald Trump pueda determinar si bombardea o no Irán. Ahí hay un interés muy importante. Ustedes pueden decir que tiene que ver Jeffrey Epstein con el bombardeo de Irán. Y el bombardeo de Irán, ustedes saben
que la consecuencia podría ser, pues, básicamente una guerra mundial, una guerra regional, cuando menos, y esto podría escalar, y podría escalar durante mucho tiempo, ¿no? Y simplemente con el hecho de que suba el precio del petróleo, porque obviamente si la zona está en conflicto, independientemente si se cierra el estrecho de Hormuz, que ya saben que por ahí pasa el petróleo, independientemente si se cierra o no, la crisis va a elevar el precio del petróleo, y cuando sube el precio del petróleo, pues sube obviamente el precio de las cosas que tienen que ver con el petróleo, y esto es una gran inflación, y esto puede ocasionar consecuencias económicas que no le conviene a Donald Trump ahora que está buscando, que va a buscar en noviembre. La elección es una elección intermedia en el que se va a determinar si los poderes en el Congreso van a continuar siendo mayoría republicana o mayoría demócrata. Y esto cambia el papel político de Estados Unidos por completo, ¿no? Al futuro. Implica el poder que puede tener Donald Trump en el futuro, y esto por eso es muy importante. Entonces vamos a revisar, ¿no? Cronológicamente qué pasó en primer lugar. ¿Quién es este personaje? Jeffrey Epstein. La noticia está en que en la semana se revelaron más de 6 millones de documentos que estaban, pues, protegidos por el FBI, que estaban ahí secretos y que se hicieron públicos. Y estos expedientes vinculan a muchas personas, entre ellas Donald Trump, y algunos de los personajes que están actualmente en su gabinete. Y entonces, pues esto es muy delicado, ¿no? Para empezar, es muy delicado. Me recuerda cuando habíamos visto, ¿se acuerdan de los expedientes que se revelaron de Wikileaks? ¿Se acuerdan qué fue Wikileaks, no? Wikileaks, pues fue una organización que reveló que tuvo la posibilidad de tener una gran cantidad de cables diplomáticos secretos que se enviaban a los países por medios electrónicos, y que son secretos porque, pues como saben, a nivel diplomático, pues no todo se revela, ¿no? Por seguridad nacional. Entonces, la cuestión es que Julian Assange, que fue la persona que creó este concepto de Wikileaks, este portal en el que se pudieron publicar todos estos datos, estuvo vinculado con varias personas, ¿no? Con varias personas del ejército. ¿Se acuerdan del soldado Snowden? Edward Snowden, que fue este soldado transgénero además, ¿no? Curiosamente ahí también está en el debate esa cuestión. Y que fue quien pudo tener acceso a estos datos, y se los pasó a Julian Assange para que Julian Assange los pudiera publicar. Y fue una gran cantidad de datos que igualmente destapara una red de corrupción que había, destapara una serie de cuestiones que vinculaban a Estados Unidos con la violación de derechos humanos por parte del ejército en la guerra contra Vietnam, o la ocupación que tuvo Estados Unidos en Irak, ¿no? En la época de la ejecución de Saddam Hussein, etc. Y la extensión que hubo, ¿no? del poder militar estadounidense desde las bases militares dentro de Irak, y algunas situaciones que cometían los soldados estadounidenses cuando atacaron algunos civiles, ¿no? De forma accidental o intencional. Bueno, ahí había un conflicto, y esto obviamente había sido secreto, y salió a la luz, ¿no? Con Wikileaks. Acuérdense que Julian Assange fue detenido, ¿no? Él lo estaba buscando Estados Unidos. Él estaba originalmente, era un británico, bueno, originalmente es australiano, y estaba en Reino Unido, y lo estaba buscando la policía británica para entregarlo a Estados Unidos y ser enjuiciado por haber revelado estos secretos de carácter de seguridad nacional, que considera el Estado estadounidense como de seguridad nacional. Y él se refugió en la embajada, ¿no? ¿Se acuerdan de esta situación? Estuvo como 4 años en la embajada de Ecuador en Reino Unido. Ahí le dieron asilo en un momento en el que América Latina estaba en un momento en el que muchos países estaban gobernando gobiernos, ¿no? Valga la redundancia, estaban en el poder gobiernos de tipo de izquierda, populistas o progresistas, ¿no? Bueno, hasta ahí. Hay muchas cuestiones que tenemos que hablar al respecto. En ese sentido, Correa es quien estaba de presidente en esa época. Y bueno, estuvieron ahí durante un tiempo.
Después ya, cuando cambió el gobierno en Ecuador, el siguiente presidente, eh, todo hacía pensar que iba a seguir la misma lógica del gobierno de Rafael Correa, y hubo una traición por completo, ¿no? O sea, todo el tiempo este personaje se manifestó como que era de izquierda, y cuando llegó al poder empezó a tener políticas a favor de Estados Unidos y de Occidente, y permitió la entrada de los policías del Reino Unido en la embajada, que como saben pues es territorio del país, ¿no? Entonces los policías de Reino Unido entraron a la embajada de Ecuador en Reino Unido para tomar prisionero a Julian Assange y llevarlo a un juicio que se estaba jugando la vida, porque pues igualmente lo podían condenar a muerte o a cadena perpetua por haber revelado secretos que responsabiliza, que finalmente comprometían a toda la nación estadounidense, ¿no? Que es por lo que finalmente se estaban, pues este asunto tenía que ver con la seguridad nacional, ¿no? Durante un tiempo, pues la prensa internacional estuvo haciendo muchas críticas con respecto a esto por la libertad de expresión. Y bueno, en fin, ¿no? Eso sucedió. Sucedió también lo de los Panama Papers, también se acuerdan, que fue una revelación igualmente que tenía esta empresa, que había una gran empresa constructora que tenía muchos contratos con muchos gobiernos, y que para haber ganado las solicitudes, ¿no? de empleo de los diferentes proyectos gubernamentales, había sobornado a los diferentes, incluso presidentes de algunos países de Latinoamérica, de todo el mundo, ¿no? Entonces han sido momentos en los que se han revelado estos secretos que se mantienen ocultos y que de alguna manera se revelan, y que son muy importantes porque cambian la estructura incluso de cómo se percibe al mundo. Y en este caso, que se revelen estos expedientes de el caso de Epstein, y que revela no nada más cómo estaban implicados algunos personajes de la política, etcétera, sino que era una red que estaba constituida, digamos, de forma normalizada, ¿no? Que estaba normalizada, y que pues estaba normalizada en una élite, dentro de una élite que aboga por la moral occidental, ¿no? Y esto coincide también con la decadencia del sistema occidental que habíamos visto, que hemos estado viendo en esta época, que nos coincidimos que es la época de la posmodernidad. Bueno, vamos a ver entonces qué es lo que pasa. Aquí en el Jeffrey Epstein dijimos que era este personaje. Bueno, ahí está también. Está hay una serie en Wikileaks, estoy leyendo aquí, en Netflix, ¿no? Hay una serie en Netflix en donde pues a grandes rasgos vienen los datos que sucedieron. Y bueno, ahí no me dan comisión para que la vean. Los que tengan Netflix la pueden ver. Es una miniserie, son tres capítulos, y explican a grandes rasgos toda la secuencia, ¿no? Para que la puedan ver quien tenga la posibilidad de hacerlo. Básicamente Jeffrey Epstein trabajó como profesor y después de alguna manera se involucró en manejar los fondos de inversión de las bolsas de valores y de algunas empresas importantes. Y acuérdense que este dinero especulativo es dinero financierista, ¿no? De lo que hablamos, es dinero que no está producido por nada, ¿no? Es especulación de cómo se puede vender en el futuro, ¿no? Que tiene que ver con esta cuestión un poco abstracta de la economía. Bueno, Jeffrey Epstein se dedicaba a esta parte y manejaba estos activos financieros de mucho dinero, y es de lo que se ha conocido como fue la fuente de su riqueza, ¿no? Este personaje tenía como 500 millones de dólares aproximadamente de riqueza. Tenía una mansión en Florida, tenía un rancho en Nuevo México, tenía una casa en Londres, tenía una casa en París, y era una persona que se codeaba con gente de esta élite de los súper ricos, ¿no? Vivía en Palm Beach, que es un lugar muy exclusivo de Florida, de Estados Unidos, en donde viven pues todas las celebridades y toda la gente rica, y entonces se codeaba con toda esta gente que, bueno, hemos estado viendo ahora ya cómo están las fotos, ¿no? Y lo vinculan con Bill Clinton, lo vinculan con Michael Jackson. Epstein empieza a ganar la confianza de Lex Wexner, quien es el dueño de Victoria's Secret y entre otras empresas, y empieza a manejar grandes cantidades de dinero,
y pareciera que por ahí proviene su riqueza, ¿no? A nivel oficial, digámoslo así. Él tiene una relación con Ghislaine Maxwell, que está vinculada a su padre, fue un agente del Mossad. Fíjense que el Mossad es la policía secreta de Israel, y este personaje era un empresario y era un agente del Mossad, ¿no? Y ahí está un vínculo importante entre pues la hija, que precisamente termina teniendo una relación, un vínculo importante con Jeffrey Epstein, y que posteriormente le va a ayudar en esta red de prostitución que se va a desarrollar en el mundo, ¿no? O sea, ahí tenemos algunos vínculos que pues no son menores, porque vamos a ver cómo cobran sentido conforme va pasando la historia. Entonces, la cuestión es que en el año 2000 aproximadamente empieza esta actividad de Jeffrey Epstein. En el año 2000 empieza a reclutar a varias chicas para la cita en su mansión, para prostituir, les paga para tener masaje con ellas, y son menores. Y esto se prolonga a lo largo de varios años, y entonces empieza a desarrollar una red en que a las chicas les pide que traigan más chicas, y entonces empieza a multiplicar la cantidad de que van eventualmente, constantemente a la mansión de Epstein en Florida, y que le sirven para, en principio para complacerlo a él, y eventualmente vemos cómo esta red empieza a ser compartida con otros personajes, ¿no? Entonces, bueno, ahí este reclutamiento se da, ya los investigadores lo han vinculado precisamente con las familias a las que se acercaba, ¿no? A las personas, el perfil de las chicas a las que buscaba, que eran perfiles bajos, que fueran conflictivas en su familia, que tuvieran conflictos, que hubieran huido en situaciones de calle, ¿no? Que fueran vulnerables. Y este tipo de mujeres, o este tipo de chicas, las estuvieron reclutando y las estuvieron explotando durante un tiempo, ¿no? Posteriormente, un par de hermanas tuvieron una experiencia con Epstein de este tipo y denunciaron, su padre se enteró, denunciaron. Hubo una primera denuncia de esta situación en el año 2005, ¿no? Entonces, después de 5 años más o menos de actividad, se hizo esta denuncia. Y posteriormente hubo una investigación por parte de la policía de Florida. Incluso hubo una orden de registro, y Jeffrey Epstein, pues ya cuando hicieron la orden de registro, se dieron cuenta de que había escapado, ¿no? Se había llevado varias computadoras y que podían incriminarlo en información, y ellos buscaban agarrarlo de sorpresa. Entonces se dieron cuenta de que Epstein tenía conocimiento de que lo estaban investigando, y tenía algunos contactos que ya había dicho previamente que se tenía con gente muy importante, ¿no? De la élite, de varias élites en Estados Unidos. Entonces, en el año 2005 se hace esta orden de registro. En el año 2008, Epstein, aquí hay una cuestión importante, ¿no? En el año 2008 es acusado Epstein por la denuncia. Se van acumulando las denuncias a lo largo de la historia. Y se habían acumulado dos de estas acusaciones en contra de Epstein. Y los abogados de Epstein llegaron a un acuerdo con el que en ese momento fue el fiscal general del sur de Florida, que es Alex Acosta, que actualmente, hasta hace apenas unos meses, era el secretario de Trabajo de Donald Trump, ¿no? Ahí vemos cómo se van vinculando los personajes en ese sentido. Y Epstein llegaron a un acuerdo en el cual Epstein se iba a declarar culpable de esta de solicitud de prostitución a una menor de edad, cosa que le dieron un cargo o una condena de 1 año con 1 mes, 13 meses en prisión. Y durante ese tiempo también él después solicitó un permiso para poder trabajar. Y después de haber estado 3 meses en esta prisión, que además era una prisión separada de la comunidad de los presos normales, podía salir a trabajar, ¿no? Y le daban permiso de volar en sus jets y de poder ir a sus diferentes residencias. Y entonces, obviamente, aquí ya se dieron cuenta, pues tanto quienes habían acusado a Epstein como quienes estaban investigando por parte de la policía, que Epstein tenía
pues, que tenía vínculos importantes con, pues en este caso, ¿no? Con el fiscal, que le había permitido pues no ser juzgado acorde a los delitos que había cometido, ¿no? Ya había abusado de muchas chicas en ese momento. Ya para ese año, ya después las denuncias lo ubican con más de 80 casos, ¿no? Verificados de chicas de las que había abusado. Y bueno, esto pasó en el 2008, estuvo condenado, cumplió su condena, y como dije, se fueron acumulando poco a poco las diferentes acusaciones en contra de Epstein, y bueno, se fueron acumulando. Epstein estaba siendo enjuiciado por diferentes y múltiples, las mujeres, a las que ya eran mujeres y que lo habían acusado en su momento, pues ya estaban, tenía un juicio por cada una prácticamente, ¿no? Entonces había muchos juicios en contra de Epstein, y él en algún momento en el año 2018 dijo, en una entrevista con el New York Times, me parece New York Post, con algún periódico, dio una entrevista y comentó que él tenía información para incriminar a gente poderosa, ¿no? Insinuando que deberían de protegerlo, ¿no? Desde algunos puntos importantes del gobierno, deberían de lanzarle protección. Y esto lo único que hizo fue que acelerara, ¿no? Su proceso de arresto. Lo arrestaron el 6 de julio del año 2019, acusado ya a nivel federal, o sea, después de haber salido de este juicio en el que el juez Acosta, el fiscal Acosta, le había permitido este acuerdo extrajudicial para poder salir de la prisión. Volvió a ser enjuiciado a nivel, bueno, estaba siendo enjuiciado, ¿no? Fue arrestado a nivel federal y recluido en la cárcel, ¿no? Ya unos meses después, apenas 2 días de escribir su testamento, y después de una semana de haber sufrido un atentado en la prisión, o sea, lo habían capturado, lo habían puesto en prisión, tuvo un atentado en el que supuestamente también había mostrado marcas de intento de suicidio o de intento de ahorcamiento, al que Epstein dijo que no pues tenía conocimiento, que no se acordaba qué había pasado. Y ya en agosto muere, ¿no? El 10 de agosto muere o lo asesinan. Finalmente también es parte de lo que se estaba especulando con respecto a qué había pasado con este personaje, porque a partir de aquí, ¿no? El año 2019 termina el asunto, digámoslo así. Pero llega la presidencia Donald Trump, en Donald Trump 2.0, y se reaviva este Epstein Gate, ¿no? Que le dicen así al expediente Epstein. Como, bueno, ahora cuando nos alejamos un poco, vemos que puede ser una herramienta de manipulación política, ¿no? Evidentemente por parte de los republicanos, a quienes no les cae bien Donald Trump, y que se utiliza cualquier medio para lograr debilitar a Donald Trump políticamente, independientemente si es culpable o no, ¿no? O sea, no estamos haciendo juicio en ese sentido. Está vinculado. También es muy importante decir que en estas listas o en estos expedientes en los que se han revelado los nombres de muchas personas, hay muchas personas que están vinculadas con Jeffrey Epstein, pero no necesariamente todas las personas están vinculadas con el abuso a menores o con las fiestas que se hacían en la isla privada de este señor, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, hay que saber diferenciar, porque han aparecido nombres de personas que pues incluso han corroborado que sí conocían a Epstein y que desconocían de las actividades. Y bueno, ahí viene obviamente un juicio que no nos corresponde pues a nadie finalmente saber quién hizo o qué no hizo, pero sí es importante entender que no, por default, no todas las personas que aparezcan en la lista son culpables de abuso o de haber asistido a las orgías, etcétera, etcétera. Bueno, ahí están estas cuestiones a nivel general, ¿no? Esto, como decíamos, trastoca en el año, Jeffrey Epstein estuvo activo, digámoslo así, del año 2000 aproximadamente, tal vez antes, ¿no? Hasta el año 2005, que se presentó esta primera demanda. Ya tenía vínculos con algunos de los personajes importantes, tenía vínculos con Donald Trump. ¿Se acuerdan que en esta época, en el 2004, Donald Trump participaba? Bueno, era el productor, ¿no? El coproductor de este programa que se llamaba The Apprentice, que era un programa que pasaba en la NBC de 14 temporadas. Ahora que hablábamos de que los personajes políticos
han estado en la televisión, como Zelensky o como Ronald Reagan, y bueno, como muchos otros también que han participado de alguna manera en los medios y que terminan siendo presidentes. Bueno, también este señor tenía su serie, ¿no? Donald Trump tiene su serie, no me acuerdo bien qué era un reality show, en donde lo que sí me acuerdo es como esta escena muy conocida de la serie, en la que Donald Trump despedía a la gente, ¿no? Decía, tú estás despedido, you are fired. Y siempre su característica posición así de muy soberbio y corriendo a la gente, ¿no? Y ahí, yo me acuerdo que ahí lo vi alguna vez, lo reconocí, ¿no? Porque acuérdense que Donald Trump siempre ha estado involucrado en los medios, ¿no? Salió hasta en la Nana Fine y bueno, hay muchas referencias de muchas series de televisión, ¿no? Donde aparece este personaje, Donald Trump. Bueno, ahí estaba, ¿no? Paralelamente en el 2004, en enero, fue el primer capítulo de Apprentice. Y en ese momento, ya en el 2005, en marzo, ya fue la primera denuncia en contra de Epstein, que fue, como decíamos, ¿no? Denunciado por un par de hermanas que tuvieron una experiencia con él y que a partir de ahí pues empezó a investigar. Primero investigó la policía de Florida y cuando se dieron cuenta que la condena por estas cuestiones él había pagado una fianza y había podido salir de estas acusaciones, y entonces la policía pues movió el caso al FBI. Fue por eso que se empezó a investigar cada vez más a profundidad esta situación, ¿no? De Jeffrey Epstein. Y posteriormente, bueno, ya como dijimos, se le vincula con todos los demás. Bueno, ahí estaba. ¿Qué pasó? Murió Jeffrey Epstein. Dijimos que Donald Trump llega a la presidencia nuevamente y empieza a cobrar importancia esta cuestión como una situación, pues como un arma política, como decíamos, pero sin poder decir que era culpable o inocente, ¿no? O sea, sin meternos en esta cuestión, finalmente aparecen unos correos electrónicos que tenían vínculos con algunos personajes. Con Donald Trump vimos incluso ahí un dibujo, ¿no? Fue muy famoso también. Un dibujo que hizo Donald Trump dedicado a Jeffrey Epstein y varios detalles, ¿no? Que lo vinculan directamente. Fotografías en las que aparecía en fiestas y en lugares. Comentarios, ¿no? Que vinculan directamente a Donald Trump con este personaje. Y esto a raíz de que llegó a la presidencia, ¿no? Y entonces se destapa, y por eso es que Donald Trump pues afirma constantemente que es una forma en la que tratan de tumbarlo, ¿no? Del poder. Ya habíamos hablado que en Estados Unidos está este poder tras bambalinas, ¿no? En el que se están golpeando demócratas y republicanos, o demócratas y trumpistas, ¿no? Particularmente. Pues en este momento en el que se están disputando los poderes, ¿no? En este momento en el que el Congreso de Estados Unidos tiene la mayoría de los republicanos y por lo tanto pues pueden aprobar muchas leyes, pueden aprobar muchas decisiones de Donald Trump en el momento en el que está en el poder. O sea, tiene un momento de poder óptimo para Donald Trump, pero sabemos que ya en este año, en noviembre, esto puede cambiar porque hay elecciones intermedias en Estados Unidos y puede cambiar el equilibrio de poderes, lo que incluso Donald Trump ha manifestado que de suceder eso, si ganan los demócratas en las elecciones de noviembre, podrían incluso aplicar un impeachment para Donald Trump, que es una destitución para poderlo juzgar por muchos cargos que también ya se venían investigando desde antes, ¿no? Cargos de corrupción y cargos de situaciones que cuando llegó a la presidencia pudo detener, ¿no? Hay varios juicios en contra de Donald Trump y ahora de Jeffrey Epstein, en el que está vinculado con este personaje que pues traficaba finalmente con este tipo de personas menores de edad, ¿no? Pues ya ahí está esta cuestión, ¿no? Se va investigando cada vez más a Jeffrey Epstein. Tenía una red de prostitución de menores y abusaba directamente de estas chicas y después explotaba a estas chicas trasladándolas a diferentes puntos. De ahí viene su famoso avión, el avión de Lolita, y la isla, ¿no? En donde se organizaban pues estas fiestas y eran invitados, como decíamos, personas vinculadas a la política, ¿no? A la alta política internacional, incluso el hermano del actual rey de Reino Unido, el rey Carlos
el príncipe Andrés está vinculado. Hay fotografías ahí, se alcanza a ver perfectamente cómo está con una de las víctimas que denunció haber sido explotada por este personaje, ¿no? Entonces ya los vínculos, incluso apenas también en estos días, apenas ayer antier, tuvieron prisionero, ¿no? Al príncipe Andrés, aunque salió prácticamente de inmediato, ¿no? Pero pues ya se ejecutó una orden a nivel judicial. O sea, esa es la importancia, ¿no? Que se trastocó en muchos aspectos la parte política a nivel internacional, ¿no? Afectó a nivel internacional los nombres de todos los implicados en estas situaciones que se vivieron alrededor del caso Epstein. Y también se descubre por varias declaraciones de varias personas. Hay un testimonio de un exagente del Mossad que afirma que Jeffrey Epstein era también un miembro del Mossad, o sea, de la policía secreta israelí, y que su misión era precisamente establecer toda esta red de etcétera, y vincular directamente a personajes importantes para después poderlos chantajear en el futuro y utilizarlos como para sus intereses, ¿no? Y acuérdense que, bueno, los intereses de Israel están ahí en prácticamente todo el mundo, ¿no? En Estados Unidos el lobby israelí tiene gran poder, están presionando muchísimo para que Donald Trump ataque a Irán directamente, y Donald Trump lo piensa, ¿no? Porque en este contexto de las próximas elecciones en Estados Unidos, un ataque a Irán puede provocar una reacción que no sea favorable para Donald Trump, ¿no? Para la popularidad de Donald Trump. En principio, Irán puede atacar uno de los portaaviones. Irán ha dicho que lo puede destruir incluso. Acuérdense que Irán tiene misiles hipersónicos, ¿no? Entonces tiene esta capacidad de poder llegar y pegarle directamente a Estados Unidos en estos portaaviones, que son de los más importantes, de las armas más importantes que tiene Estados Unidos. Y esto podría provocar bajas, y esto podría provocar también una crisis que podría, como dijimos, ¿no?, hacerse cada vez más grande en Medio Oriente y producir una reacción económica que a Donald Trump no le conviene antes de que la gente vote por un partido o por otro, ¿no? Entonces Donald Trump está así como esperando un poco, manejando esta situación, ¿no?, a nivel política interna y a nivel de presión también interna por parte, como decíamos, ¿no?, del lobby israelí, que, como sabemos, en términos muy generales, lo que quiere el lobby israelí es establecerse en Israel, ¿no? Sacar a todos los palestinos que quedan ahí en ese territorio, quedarse con esta parte y eventualmente expandirse para crear un gran Israel, ¿no? Eventualmente es la idea, y esto implica obviamente destruir a la potencia regional que es la que podría enfrentarse a Israel, que es Irán. Entonces, en la medida de lo posible, Israel busca y ha buscado enfrentarse directamente en una guerra con Irán. Lo ha estado provocando durante mucho tiempo para crear esta guerra, este conflicto, y que Israel pueda destruir, digamos así, el régimen de Irán, ¿no? El régimen, ya platicamos del régimen de Irán en el podcast pasado, en el que explicamos precisamente el régimen islámico, ¿no? La República Islámica, cómo se estableció ahí, cómo quedó pues siendo un imperio importante que en este caso enfrenta a Israel, ¿no? Pues ya dijimos que son enemigos, ¿no?, irreconciliables a nivel prácticamente bíblico, ¿no? Están muy enemistados los judíos, y en este caso el grupo de los ayatolás de Irán, los chiitas, y tienen este conflicto, ¿no? Entonces ahí está el vínculo. Jeffrey Epstein podía ser este agente secreto, evidentemente, del Mossad, que iba a chantajear a grandes políticos para que apoyaran ya en el Congreso de Estados Unidos algunas mociones a favor de, por ejemplo, en la actualidad, ¿no?, esta organización que está desarrollando Donald Trump, en la que pretende construir un resort ahí en lo que es actualmente Gaza, y que, bueno, son planes que pues están desarrollándose a partir del poder, ¿no?, del poder que tiene Estados Unidos, y la forma en la que este lobby israelí puede influenciar en Estados Unidos a nivel económico, como lo hemos estudiado, y como estamos viendo en este caso, a nivel de chantaje directamente
en contra de los individuos, ¿no? de los actores que están directamente participando en los que votan, ¿no? Los diputados, los senadores que pueden estar involucrados en estos delitos de haberse relacionado con menores de edad. Y entonces esto se empieza a descubrir conforme las investigaciones se van dando y conforme la información se va difundiendo, ¿no? Y bueno, ahí ya nada más voy a hacer el paréntesis muy rápido de que recuerden también las fuentes de información y recuerden a quién le puede afectar la información, que también es muy importante para entender por qué sabemos y por qué no sabemos ciertas cosas, ¿no? Bueno, esto es en general lo que está pasando con respecto a esta cuestión y, o sea, de Jeffrey Epstein, me refiero al caso de Jeffrey Epstein. Y esto, pues ya las reflexiones a las que estamos llegando en el proceso, ¿no? Porque todavía este caso pues no termina, hay que ver de qué manera se va a desarrollar de aquí hasta las elecciones y posteriormente, ¿no? A ver cómo se va desarrollando esta cuestión. Pero veíamos que desde afuera, ¿no? Siempre hemos dicho, ¿no? Cuando estamos desde la perspectiva, por ejemplo, en Occidente, como decíamos, el pez no sabe que está mojado, ¿no? El pez está dentro del agua y su ambiente es tan natural que muchas veces no tiene conciencia de las circunstancias que para él son normales y que en otra circunstancia podría ser no tan normal. Entonces, este juicio que se tiene desde Occidente, pues es a partir de todo lo que está sucediendo. Pero fuera de Occidente, ¿no? En Medio Oriente, en China, ¿no? En el Lejano Oriente, en estas otras naciones que no son necesariamente occidentales, que no son necesariamente capitalistas o que no son necesariamente democráticas, bajo la perspectiva paradigmática, ¿no? Bajo el ejemplo, bajo el modelo de Occidente, más allá se critica lo que está sucediendo y se vincula con este proceso de decaimiento, ¿no? Ya habíamos platicado, bueno, es lo de hoy, dicen los jóvenes, no es lo de hoy. Estamos viendo el cambio del orden mundial, la decadencia de Occidente en muchos aspectos, ¿no? Ya hemos visto la parte económica, la parte política, la parte artística, ya hemos visto cómo se manifiesta incluso el arte en la decadencia, en el hastío, ¿no? En el nihilismo, ya como qué es lo que está pasando con las generaciones que nacemos, ¿no? En estos periodos, en estas actualidades, y que vamos pensando de cierta manera, y que esa manera de como estamos acostumbrados a pensar y a relacionar los elementos normales, pues ahora todo cambia, ¿no? Se está deconstruyendo, se está destruyendo, mejor dicho, ¿no? Se están desgastando valores, se están desgastando modelos, se están desgastando filosofías. Y desde fuera, China, por ejemplo, como decíamos, ¿no? Medio Oriente, enfatiza en que Occidente está decayendo cuando se descubre que la élite, los súper ricos, porque obviamente quien tenía acceso a esto, pues son los súper ricos, ¿no? El príncipe Andrés, evidentemente, pues está a otro nivel con respecto a la mayoría de las personas, ¿no? Y esto es simplemente un síntoma, dicen los extranjeros que nos ven desde fuera, de la corrupción que era sistemática, pero que era un secreto. O sea, a pesar de que Occidente y de que las grandes naciones siempre han procurado un discurso universalista, moderno, de decir que la modernidad y el progreso es el modelo a seguir, y que ya hemos visto cómo se ha ido pues, cayendo, ¿no? Básicamente se ha ido rompiendo este modelo, y ahora esto nos demuestra cómo desde dentro ni siquiera los mismos occidentales creían verdaderamente en este modelo de moral, ¿no? Judeocristiana, de este modelo que pues fundamenta, ¿no? Muchos de los pensamientos filosóficos de las personas a nivel cultural en los diferentes países. Y esto es una decadencia moral tácita para los chinos, por ejemplo, en los que ven desde afuera y dicen, claro, están en decadencia. Es otro símbolo de la decadencia, en este caso moral, de Occidente, ¿no? Porque ya no podría decir Occidente, como también desde la época de la colonización, ¿no? Tampoco es tan nuevo. Cuando se acuerdan de la frenología, ¿se acuerdan cuando medían el cráneo de las personas para justificar el racismo, ¿no? Y el colonialismo en África? Esto en 1800, en 1700, bueno, en 1800 más bien,
fue cuando se desarrolló esto de la frenología, la justificación pseudocientífica de que ellos estaban, los europeos quiero decir, en este caso, ¿no? O los occidentales, estaban en lo correcto al someter a otras personas que no tuvieran las mismas capacidades, ¿no? Supuestamente. Entonces, en la actualidad, pues esto también demuestra cómo esa moral que Occidente pues, ha sustentado de que la democracia es el mejor de los caminos y la justicia, ¿no? La justicia que debería de imponerse en todo el mundo, pues vemos que las élites realmente no alcanzan a verse sometidas por esta justicia global, ¿no? Sino que hay favoritismos y esto, como decía, no se queda ahí, sino que demuestra esta hipocresía occidental. Occidente ya no puede hablar acerca de la moral, acerca de las cuestiones correctas o morales, cuando está viendo que dentro de sus mismas estructuras de la élite, pues están corrompidas, ¿no? Pero bueno, pues esto tampoco es nuevo, ¿no? Esto no es que lo acaban de descubrir. Lo que pasa es que en esta época la posmodernidad se hace cada vez más cínico, ¿no? Ya decíamos que es una época en la que la diplomacia está pasando de lugar, está siendo cada vez menos importante en el sentido de que pues, se buscaba la diplomacia, por lo menos en el caso de Estados Unidos, siempre se trataba de justificar de alguna manera, como decíamos, ¿no? A nivel científico o de alguna manera moral, justificar el hecho de que incluso estaba este dicho de que Estados Unidos lleva la democracia, ¿no? a los países que la necesiten, aunque en realidad llega a invadir y llega a tener el control de los recursos, de los lugares a los que llega, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ahora ya no le importó tanto, ¿no? En la época de la posmodernidad, Donald Trump ya no le importa hablar acerca de la democracia, le importa pues simplemente decir que su interés por haber invadido, ¿no? O haber secuestrado al presidente de Venezuela es por meros intereses económicos, ¿no? Por tener el control del petróleo y todo lo que implica. Entonces esto ya nos marca una especie de cinismo que no existía antes y que obviamente marca una nueva etapa, ¿no? Respecto, o sea, en el sentido de la geopolítica. Y este es el juicio que se le hace a la justicia occidental, ¿no? La justicia occidental que no está equilibrada y pues esto también a consecuencia va a traer o trae ya de por sí digamos que intensifica esta crítica de la institucional, ¿no? Ya las instituciones, pues la gente, como ya desde habíamos visto cómo las instituciones y los modelos económicos, ya para estas nuevas generaciones, de la generación X en adelante, pues ya no satisfacen la realidad, ¿no? La gente ya no puede comprar casa, la gente ya no se puede independizar a la misma edad que se independizaba apenas hace una década o hace unas generaciones anteriores. Y esto cambia totalmente el discurso, esto provoca evidentemente una reacción de las nuevas generaciones, una perspectiva, ¿no? De cómo es el mundo y provoca, como decíamos, ¿no? Una especie de cinismo al saber que independientemente del modelo que se esté pregonando en los medios de comunicación, la realidad es que la gente no tiene acceso a estos bienes, ¿no? Y esto ya era una decadencia a nivel económico, de las instituciones económicas, del modelo económico, y ahora vemos que también, bueno, desde muchas aristas, ¿no? Pero en este caso, el modelo de las instituciones, sobre todo de la institución de la justicia, ahí está en el foco, ¿no? Porque decían, no nada más es eso, no nada más es el caso de Jeffrey Epstein, sino es todo lo que viene detrás y la hipocresía con la que las élites finalmente dominan a las diferentes poblaciones del planeta, ¿no? Bueno, eso es lo que pasa en general. Vamos a ver qué sucede y todo lo que va a trastocar este caso en la medida en la que se vayan descubriendo archivos y vamos a seguirle dando seguimiento a estas cuestiones. Yo los invito a que nos opinen, a que pregunten, a que comenten en las diferentes redes sociales. Ahí están, nos encuentran como Escritorio Internacional, para que podamos platicar acerca de los temas o de las dudas que tengan, independientemente del lugar y del momento en el que se encuentren, para poder entender mucho mejor lo que está pasando en el mundo a nivel de relaciones internacionales, de geopolítica e historia. Muy bien, jóvenes, yo no me despido. Como ustedes saben, yo soy Ludwig Hense y nosotros nos veremos en el futuro. Gracias.